Con la doctora Rosa María Ocaña. Ella es especialista en psiquiatría, médico cirujana también, donde vamos a abordar un poco sobre la salud mental, sobre este tema que a veces descuidamos, que no le prestamos atención, pero que puede tener consecuencias gravísimas. Doctora, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Gracias por estar con nosotros, porque definitivamente uno de los temas, ¿no?, de salud mental que yo podría decir está en crisis es el tema de la ansiedad, ¿no? La padecemos muchas veces todos y no nos damos cuenta. ¿Es lo más frecuente? Así es, Alicia. Realmente la crisis de salud mental existe mucho antes de la pandemia. Ahora es mucho más visible porque la cantidad de casos se ha duplicado respecto al número que había antes de la pandemia, ¿no? Dentro de los trastornos mentales más frecuentes están los trastornos de ansiedad, los episodios depresivos, ahora con esta pandemia el trastorno de estrés postraumático, los trastornos del sueño también, ¿no? Casi un 30% aumentado tras la pandemia. ¿Cómo me puedo dar cuenta que yo estoy sufriendo de un trastorno de ansiedad? Bueno, hay que tener en cuenta que la ansiedad para nosotros es un mecanismo de defensa que nos permite huir de situaciones de peligro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿No? Pongo un ejemplo. En este momento hay un incendio, nosotros nos vamos a preparar para escapar, para correr y ponernos a salvo. Pasa este evento, volvemos a la normalidad, ya no estamos ansiosos. Pero ¿qué pasa con estas personas que han estado expuestas a estrés crónico o a eventos traumáticos constantes? Este cambio que suele haber ante un evento traumático, por ejemplo un incendio, estas áreas ya no solamente se activan ante este tipo de eventos, sino están activas casi todo el tiempo. Y por eso es que nuestro cuerpo, nuestra mente, entiende que estamos en situación de riesgo. ¿Y cómo lo expresa, no? De pronto empezamos a sentir palpitaciones porque estamos preparados para escapar, según lo que interpreta nuestro cuerpo. Sigo temiendo, sigo interpretando de que ese peligro va a regresar en cualquier momento. De que estamos en un peligro constante, ¿no? Por ejemplo, problemas de sueño. ¿Cómo voy a quedarme dormido si mi cerebro me está diciendo que estoy en peligro, ¿no? Hay insomnio, entonces aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria, porque en esos momentos de huida mi cerebro tiene que oxigenarse más, aumenta el flujo circulatorio en determinadas zonas y se dejan de irrigar algunas zonas que no son tan necesarias en ese momento. Por ejemplo, las extremidades, ¿no? Muchos de mis pacientes me dicen: doctora, siento las manos frías, siento hormigueos, ¿no? De pronto dolores musculares, porque para huir necesito que mis músculos se preparen para escapar. Entonces hay contracción muscular, aumento de los dolores, esas sensaciones de sobresaltos que existen en el grupo de músculos, ¿no? Calambres, una serie de síntomas, ¿no? Y esto es interesante, doctora, porque a veces lo podríamos ver en una persona cercana, pero no lo detectamos, ¿no? Y es entonces importante de revisar estas señales de alerta. Exactamente, Alicia. De hecho, la ansiedad no solamente trae consigo un sufrimiento emocional, sino también físico y también económico. Muchos de los pacientes llegan después de años, después de varias consultas con diferentes especialistas, porque, como has visto, los síntomas son múltiples y se sacan tomografías, se sacan resonancias, se sacan exámenes cardiológicos, no hay nada. Y al final, después de un alto gasto también económico, llegan a nosotros, ¿no? O sea que mejor sería hacer las cosas al revés, ¿no? Exactamente. Si yo veo por el tema emocional, por el tema de ir consultándolo inicialmente con un psiquiatra. Con personal de salud mental, ¿no? En el caso de la ansiedad se abordan desde diferentes puntos. Un punto muy importante es abordar al paciente desde la parte de vista farmacológica. Eso quería preguntar, ¿se puede controlar la ansiedad? Por supuesto que sí, Alicia, y de hecho el tratamiento farmacológico es lo que busca, eso es lo que busca, ¿no? Dada el sufrimiento que trae consigo estos síntomas, lo que los psiquiatras buscamos es aliviar estos síntomas ansiosos de forma rápida, estabilizar a nuestro paciente, darle un tratamiento adecuado y
disminuir los síntomas, revertir ese trastorno de ansiedad y que el paciente tenga una vida completamente normal. Perfecto, perfecto. Se puede decir entonces que la ansiedad, o mejor dicho, la salud mental en crisis es la nueva pandemia, es lo que nos ha dejado, ¿es cierto? Porque hemos estado definitivamente pues en condiciones sumamente duras en las que no estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, claro. Hay gente que no lo puede asimilar tan fácilmente como otra. Exactamente, Alicia. ¿Quién no ha sufrido muchos cambios en su estilo de vida, ¿no? Hay personas que no se han adaptado a estos cambios y esta poca adaptación trae consigo trastornos de ansiedad. ¿A qué especialista deberíamos acudir? ¿Un psicólogo, psiquiatra? Depende de los síntomas. Por ejemplo, si yo veo que mi ansiedad es pasajera, es reactiva a algún evento que sí, de todas maneras, pues estresaría a cualquiera, no hay problema, pero si veo que esta ansiedad es continua, es muy intensa, está siendo muy frecuente, no hay ninguna situación de amenaza que la desencadene, entonces probablemente necesites un psiquiatra. Muy bien. Doctora, ¿dónde podríamos ubicarla? Aquellas personas que quisieran ahondar quizás en el tema. Sí, antes de dar algunos datos sobre cómo contactarme, quisiera recordar que la salud mental es tan importante como la salud física. Hay muchos pacientes que viven todo este proceso solos, esperando que pase por cambiando a pensamientos positivos, haciendo deporte, haciendo ejercicio, cambiando estilos de vida, pero no. A veces esto no es suficiente, esto solamente acompaña. El tratamiento farmacológico, lejos de lo que se piensa, no es adictivo, no causa dependencia, podemos dejarlo después de un tiempo, entonces es necesario tomar en cuenta que la salud mental es importante. Muy bien, doctora, muchísimas gracias entonces por haber venido. Era la doctora Rosa María Ocaña Carrión, especialista en psiquiatría y también médico cirujana que ha estado conversando con nosotros sobre el tema. Sus teléfonos ahí están en pantalla también para poder ubicarla. Con gusto, yo ayudo a aliviar todo esto, esta crisis que genera tanto en la familia como a nivel personal el tener estos trastornos de ansiedad. Excelente, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy. No se despeguen ustedes, amigos del programa.